Chicos, vamos a trabajar en el área de matemáticas. Hoy nos corresponde la clase número 12, así es de que necesito que estemos muy atentos por los temas que trabajaremos el día de hoy. El tema de hoy es muy importante y debemos de prestar atención para poder aprender sobre él. El día de hoy vamos a trabajar con los números romanos, parte de los sistemas numéricos que estamos conociendo. Y los números romanos fueron creados o inventados en Roma. Eso está en un continente del otro lado del mundo. Y estos números son muy importantes porque hoy en día todavía los seguimos utilizando. Estos están formados por algunas letras mayúsculas de nuestro alfabeto como símbolos para representar ciertos valores. Cada uno tiene un valor numérico que representar. Y cuando nosotros mencionamos que sirven para nombrar algunas cosas, como por ejemplo a reyes, ¿sí? En España sus gobernantes son conocidos como mayores gobernantes como reyes. Ahí tienen reyes, por ejemplo. Entonces aquí estamos viendo al rey Carlos V. Ese es un número romano. Esa V representa un número romano, un número 5. También nos sirven para poder representar o para colocar los números en un reloj, como ustedes pueden ver en ese que tenemos allí. No tenemos números naturales como los que utilizamos normalmente, sino que son números romanos. Y para que nosotros podamos leer un reloj o la hora en un reloj que tiene los números romanos, es muy importante que el día de hoy aprendamos qué valor tiene cada una de esas letras. Ahora vamos a conocer acá qué valor tienen y cuáles son las letras que se utilizan para escribir números romanos. Son las que tenemos acá a continuación. La letra I mayúscula tiene el valor de 1. Una V tiene el valor de 5. Una X tiene el valor de 10. Una L tiene un valor de 50. La letra C tiene un valor de 100. La letra D tiene un valor de 500. Y la letra M un valor de 1000. Esas son las letras mayúsculas que se utilizan de nuestro alfabeto para representar los números romanos. Y si se dan cuenta, cada una de ellas tiene un valor muy importante. Es similar a los números mayas, ¿verdad? Pero hay esa diferencia que utilizamos puntitos. En los números romanos utilizamos letras mayúsculas, ¿verdad? Y vamos a ir conociendo cada una de ellas, ¿verdad? Ya vimos qué valor numérico tienen. Ahora, debemos de saber que para representar entonces los números romanos utilizamos estas letras. Pero para poder crear el resto de números que nosotros conocemos, las tenemos que combinar y ordenarlas correctamente. Para ello hay algunas reglas o algunas normas. Así que de este lado vamos a seguir viendo
cada una de las letras que se utilizan y cuál es el valor que ellas tienen, ¿verdad? Para que nosotros lo recordemos bien. Acá tenemos un ejemplo y vamos a ir mencionando las reglas. Siempre los números romanos se escriben, las letras o los símbolos se escriben y se leen de izquierda a derecha, o sea, también de mayor a menor valor, como lo tenemos en este ejemplo, ¿sí? Tenemos una X y 3 I mayúsculas, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos ver, ¿qué valor tiene la X? Tiene valor de 10. ¿Y qué valor tiene cada una de las I? Valen 1. Entonces, para poder nosotros crear más números en números romanos, vamos a sumar 10 más 1, que vale la primera I, más 1, que vale la segunda I, más 1, que vale la tercera I, nos da una suma o un total de 13. Eso quiere decir entonces que una X y 3 I mayúsculas representan al número 13 en nuestros números naturales. Eso lo tenemos que sumar. Ahora, debemos de saber también que cuando a nuestro lado izquierdo se coloca un símbolo o una letra que su valor es menor al que le sigue, tenemos que restar, no sumar, como lo vemos en el siguiente ejemplo. La I tiene un valor de 1 y esa X tiene un valor de 10. ¿Es menor el valor de la I? Sí. Entonces esto quiere decir que en lugar de sumar, voy a restar, porque el primer símbolo, la primera letra, es menor que la segunda. Entonces, teniendo nosotros esto, tendríamos que decir 1 o 10 menos 1, ahí vamos a restar al revés, ¿verdad? Primero vamos a tomar el valor de la X del segundo y luego el de la Y. 10 menos 1 es igual a 9. Y de esa manera yo voy a saber que una I mayúscula y una X juntas representan en números romanos el número 9. Muy bien. Otro aspecto importante que vamos a mencionar también es que en los números romanos solo se repiten o solo se permiten que se repita como máximo 3 veces el mismo símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos en números romanos X, X, X y una Y, ¿verdad? Eso es un número romano. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué número romano es? Tenemos que sumar el valor de cada una de las letras. Una X vale 10 más el valor de otra X, 10 más 10 más 1, que nos va a dar un resultado de 31. Quiere decir que esas 3X y esa I mayúscula es un 31 en números romanos. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Que aquí en el ejemplo que tenemos está escrito correctamente. Si en dado caso a mí me hubieran colocado otra X ahí y hubieran 4, eso no es correcto ni es permitido en las reglas de los números romanos. Siempre lo máximo que podemos escribir son 3X. O por ejemplo, 3I. 4 no podrían ir porque no es lo permitido. ¿Sí? Ahora necesito que me acompañen a conocer los números romanos del 1 al 50. ¿Sí?
Si el valor de 1 es una I, entonces yo voy a seguir utilizando I mayúscula para seguir representando otros números. Por ejemplo, 1 es igual a una I. Número 2, 2I mayúscula. Número 3, 3I mayúsculas. Van conmigo, ¿verdad? El número 4, ahí tengo que realizar una resta, ¿verdad? Porque voy a restarle 1 al símbolo que representa 5. Y entonces 4 se escribe una I y una V. Representan el número 4. Ahora el número 5 ya sabemos que es una V. 6, una V, una I. 7, una V más 2 I mayúsculas. Acá todas las letras son mayúsculas, ¿sí? El número 7, una V y 2 mayúsculas, 2 I mayúsculas. El número 8, una V, que sería 5 más 3, 8, ¿verdad? 9, una I y una X. Ahí realizamos resta, ¿verdad? Número 10, una X. Ahora, para realizar el número 11, entonces utilizaríamos, si una X vale 10 y necesito un número, sé que la letra I, una I, representa el 1. Entonces tendría yo que sumar esos dos. X más I, que sería 10 más 1, 11. Y así sucesivamente vamos a llegar hasta el número 15. Del número 15 en adelante vamos mezclando. Si 15 es una X y una V, porque la X vale 10 y la V 5, tengo 15. Entonces, para poder escribir el número 16 en números romanos, escribo una X, una V y una I, ¿sí? Que me da, al sumarlos, me da un resultado de 16. Y así vamos agregando todos los números. 20 es representado por 2X. Y así nos vamos hasta llegar al número 30, ¿verdad? Número 30 son 3X. ¿Es permitido utilizar 3 símbolos iguales? Sí. 4 ya no. Si ustedes prestan mucha atención aquí, del número 20 en adelante, vamos utilizando los números mezclados, ¿verdad? Como que se van repitiendo del 1 al 9, ¿sí? Pero los que van cambiando son los del principio, ¿verdad? Ahora, llegando al número 40, ubiquemos el número 40. Un 40 se representa por una X y una L, ¿sí? La L tiene un valor de 50, menos X, que son 10. Entonces 50 menos 10 son 40, por eso es que se escribe XL. Entonces 41 se escribiría XL1, XLI 41, XL y 2I 42, y así nos vamos sucesivamente hasta llegar al número 50, que es una L. Estos son los números romanos y a mí me gustaría que ustedes se interesen también por identificarlos, ¿sí? Pero los más básicos que nosotros tendríamos que aprender son del 1 al 20. Y de ahí en adelante podemos ir trabajando agregando los demás números. Y de esta manera, si nosotros reconocemos estos números, principalmente del 1 al 12, vamos a poder leer un reloj que tenga los números romanos. Así es como terminamos nuestra clase del día de hoy, esperando que ustedes hayan aprendido. Y si es necesario verlo el video nuevamente para poder reforzar el tema, podemos hacerlo.
Que Dios les bendiga, trabajemos en casa y nos vemos próximamente.